¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Punto y Coma. Yo soy Jesús Guerra y me complace que se hayan dado la cita este domingo para acompañarnos el día de hoy para otra presentación del libro. En este caso espero hayan llegado con algo de apetito para una lectura, pero también para la sorpresa que nos traen hoy, que es un recetario muy especial, tradicional, de una familia, que nos va a presentar hoy una de las autoras, que es María Teresa Martínez. Bienvenida. Y también nos acompaña hoy la escritora, editora y nuestra amiga Carmen Avendaño. Bienvenida, Carmen. Así que de nuevo, gracias por darse la cita el día de hoy y las dejo con nuestras presentadoras. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, María Teresa, por la invitación a acompañarte en la presentación de este recetario a fuego lento. Yo soy escritora, pero también la cocina es una parte fundamental de mi vida. Soy cocinera de diario y también tuve un restaurante en alguna ocasión, por ahí por el 2002, en Isaac Garza y Platón Sánchez, y donde también había libros. Siempre he combinado ambas cosas, para mí están muy vinculadas. Y por eso también es un gusto para mí estar aquí presentando. Es la primera vez que me toca presentar un recetario y me siento muy en mi mero mole. Sí. La cocina, la verdad, quien me conoce sabe que es un aspecto fundamental de mi vida. Y quien no sabe, pues no me conoce. Y bueno, y yo conocí a María Teresa a través de Gerardo Martínez. Recuerdo que nos presentó en un evento ahí en Colegio Civil y pues hicimos amistad y luego pues ya la he ido conociendo un poquito más. Sé que ella ha estado vinculada a la educación fundamentalmente y que también conoce Chile. Estuvimos platicando, conoce además el interior, o sea, los pueblos, ¿no? Conoce también Colombia bien, hemos estado platicando de viajes, en fin, y me da mucho gusto pues que ella también comparta esta visión del conocimiento integrador, ¿verdad? Me imagino que eso es parte también como de tu, digamos, de tu vocación, ¿no? En donde todo se vincula, ¿no? Y bueno, podría decir que este libro, A Fuego Lento, es un libro que recoge recetas familiares y eso para mí lo hace muy especial, ¿no? Porque en la cocina, como en la literatura, ocurre el mismo fenómeno de lo, entre comillas, universal, ¿no? En la cocina vemos muy claramente estos libros de cocina que dice cocina mexicana y nadie sabe de qué cocina salió eso, quién eligió esa receta. Yo me imagino que debe de ser como, no sé, un diseñador gráfico, alguien realmente no tan vinculado con la cocina, ¿no? La gente que selecciona es como, bueno, ya, pongamos lo que es más o menos representativo aquí, 5 y 3, 4, y saca la de 4 revistas. Y me imagino que ese es el proceso que yo visualizo cuando veo un libro de cocina comercial X, Y o Z, ¿no? De lo que significa, porque pues, la cocina mexicana no existe, ¿no? O sea, hay cocinas concretas de lugares específicos y hay tradiciones familiares, ¿no? Entonces todos estos libros como de cocina italiana, cocina mexicana, en realidad para mí son menos confiables que un recetario
específico, familiar, ¿no? De una familia específica que tiene una experiencia, que ha estado en tal estado de la República, en tal otro estado de la República, y de ahí ha obtenido ciertas recetas, que ha viajado, de ahí ha obtenido otras, ¿no? Entonces, para mí eso es cocina mexicana, ¿no? Es cocina específica de una experiencia familiar que no me está tratando de hacer una síntesis de muchas culturas y muchos productos y muchas tradiciones alimentarias, en fin, ¿no? Entonces, me ha gustado muchísimo esto, y también por la parte documental que tiene, de cómo este libro integra, bueno, me imagino que eso también son, ahí ya me contarás si son procesos de la edición o que ya tenías tú pensado integrar ciertos relatos familiares dentro de las recetas. Es un libro muy expedito, pero tiene pequeñas notas donde las recetas se relacionan con algún recuerdo familiar, ¿no? O alguna experiencia o reflexión compartida de la familia, ¿no? Y en ese sentido me parece que es un libro que llega a ser, que hace de la familia algo más universal, pero por un camino concreto, ¿no? En que es lo que me parece hermoso es cómo llegar a un recetario de una familia específica puede ser algo accesible, puede ser un conocimiento accesible para todas las otras personas que no nacimos en los mismos lugares ni en el mismo tiempo, ¿no? Entonces, no, me parece un libro muy interesante desde ese punto de vista. Y bueno, hay por lo menos tres generaciones involucradas, ¿no? Sí. Sí, porque está la bisabuela, que me gustaría que me platicara. Cuatro generaciones. Y es para las dos siguientes, que ya están en este mundo. Ajá. Bueno, está la bisabuela, luego está la abuela que copia las recetas. Ahí no sé si la bisabuela era analfabeta o todavía no sabía o no quería escribir. No, bueno, yo creo que esto tiene parte, digamos, familiar y parte del desarrollo de lo que es así como un paralelo a la historia de México, ¿no? En la época, la bisabuela, la que elaboró algunas de las recetas y digamos, la propietaria de las recetas de la cocina, tenía 7 hijos. Uno de ellos nació en 1910, bajándose del tren en plena revolución. Entonces, pues yo creo que ella, más que querer escribir y pensar en eso, hasta que no estuvo en cama y ya una de sus hijas se iba a casar, le dijo: te voy a dictar las recetas que tengo probadas y que te puedan servir ahora de recién casada. Ella las copió y ya sabía mecanografía, las mecanografió, y posteriormente ella sacó copias ya cuando descubrió esa facilidad, decía ella, y se la dio a las 5 siguientes sobrinas que conforme se iban casando. Después mi hermana tomó este material y lo digitalizó con sus hijos. Pero cuando yo, arreglando mis cosas, me encuentro con esto, pienso que va a ser muy difícil que esto les llegue a las siguientes generaciones. Y por eso fue que me di a la tarea de seleccionar algunas y transcribirlas, y aquí se encuentra Socorro Carrillo, que me colaboró muchísimo. Pero lo primero que consideramos era que había que separar los ingredientes de los procedimientos, como se usa ahora, y desterrar aquellas que no traían cantidades precisas o que nada más mencionaban los elementos. Entonces, de las más de 300 recetas escogimos 150 para el libro, y que aquellas que fueran más evocativas, le pregunté a las primas cuáles recordaban con más gusto o para ciertas celebraciones, y es por eso que ustedes van a encontrar cosas como el rompope, la rosca de reyes, o el bacalao a la vizcaína, o algunas otras que son muy típicas de las reuniones de esta familia en particular. Pero no quería que se quedara en
recetarios, porque hay muchísimos, incluso pues las nuevas generaciones van a Google inmediatamente, o esos food processors que hay ahora que le piden la receta y te dicen qué ingredientes tienes que ir a comprar, o hasta los puedes pedir por la misma máquina, ¿no? Sino que fuera un pretexto más para reunirnos en torno a la mesa, como lo era para ellos. Ahora, si consideramos que estas recetas se transcribieron en los años 40 y se compartieron después en los 50 y ahorita los tenemos ya en el 2020, van a ver que algunas de las recetas es como se hacía el mole en Puebla en aquella época, porque una de las hijas de la autora original se casó con alguien de Puebla y otra con alguien de Yucatán, y se enriqueció el recetario con esas recetas, ¿no? Y entonces ahorita ya te dicen, no, pues pon la carne a remojar en vinagre, por ejemplo, y no en naranja agria, por decir algún sustituto, ¿no? Se ha sofisticado mucho y los chefs han hecho una gran labor por darle una mejor presentación a muchas de las recetas, pero esto es como se cocinaba en casa. Y hace un mes que estuve en Colombia presentando el libro del legado de Marusa, llevé nada más 3 libros de estos pensando que, porque lo que me habían solicitado es que presentara el otro, y resulta que este era el que querían más, porque querían ver cómo se cocinaba en las casas mexicanas, porque vas a Vips o vas a Tox o a tantos miles de restaurantes, y pues hay la sopa de fideo, ahora está en todos los restaurantes, ¿no? Pero pues hace 40 años no, era algo que se hacía en casa, pero no lo pedías en un restaurante, o hígado, o los riñones, qué sé yo, y todas esas pues recetas las pueden encontrar aquí, como se hacían hace 100, 90, 80, 70 años, por ahí van a ir pudiendo identificar. Y le pregunté a la siguiente generación si tenían alguna receta o alguna alusión a alguna comida que se sirviera en su casa especial, y algunas de las pequeñas, o digamos de las jóvenes de 20añeras, 30añeras, me mandaron unos comentarios de lo que aquí se plantea. Ahora, había uno de los tíos, aquí le pongo los 3 que intervinieron, están de niños, decían, ¿por qué no los pones de viejos para que se vieran cómo estaban de gordos y se demuestre que ese recetario fue muy usado? Porque curiosamente la fotografía de ellos en los 60 años eran todos así ya rechonchitos, pero no estaban igual los 3 que queríamos, que son los que contribuyeron. El tío escribió un libro de la familia de esa salida de Jojutla, Morelos en 1905, y ese andar hacia Colima, que se tuvieron que ir primero, y luego se fueron a Veracruz, y por eso es también que encontramos recetas de diferentes lugares hasta llegar a la Ciudad de México, y luego que sus hijas se casan con casi extranjero, ¿no? Con un yucateco y con un veracruzano o poblano, entonces van a ver que hay recetas. Pero una de estas familias, la de mi abuela, se fue a vivir a Perú y a Chile, y es por eso que encontramos así como otro pretexto de conversación muy rico. Y entonces incluye aquí el arroz chaufa y algunas otras recetas. Por cierto, nos acompaña también Luis Alberto del Perú, y pudo ver aquí que está la receta del corazón, ¿cómo se llama? El anticucho. Los anticuchos, que es el corazón de buey que lo dejan macerando toda la noche en vinagre y achiote y se asa, ¿no? Que había gente cuando se nos hacían aquí en Monterrey, dicen, ay, pero ¿cómo corazón? Dice, te comes la pierna, te comes la nalga, te comes la cabeza y todo, ¿por qué no el corazón también, no? Pero ese tipo de recetas encontrarán ustedes aquí. Y pues, ¿qué más le puedo decir? Que la intención, como del libro pasado, es la vinculación de la familia, ¿sí? Creo creí que podía ser un pretexto para unirse. Aquí están 3 sobrinos de una misma familia, que me parece lindo porque de repente puedan reunirse para probar algo, y tener ese pretexto para tratar
este asunto. Yo lo presenté hace 2 o 3 semanas en la Ciudad de México y se corrió la voz y vi personas que sabíamos que existía pero nunca nos habíamos visto, y esto fue posible también porque al final del libro está el árbol genealógico a partir de esta bisabuela y las 5 generaciones siguientes. El editor me decía que le siguiera la huella migratoria a estas familias, pero cuando supo lo que batallé para sacar todos los nombres y apellidos de 5 generaciones, dijo, bueno, está bien, acepto que solo hagamos el árbol por ahora. Pero en la reunión pudimos ver datos interesantes, por decirles uno nada más. Y no es que sea positivo o negativo, pero al ver las trayectorias de todas estas familias, de estos 7 primeros hermanos y todas sus descendencias, no hay ningún político, ni específicamente comerciante. Hay mucho contador, mucho abogado, comunicadores, hay como 5 jóvenes de diferentes familias que trabajan en aspectos del cine, hay químicos, pero es algo que fue curioso explorarlo, y sobre todo ahorita por los momentos políticos de nuevo. ¿Quién está en la política? Pues no, nadie de ahí, pero sí muchos contadores. Y sí, es la invitación a la siguiente generación a que explore qué ha pasado con esos. Hay personas que están desde Yucatán hasta Ciudad Juárez, dispersas por todo el país. Y, por ejemplo, mi abuela, que es la hija de ella, siempre decía que tenía sangre, dice, yo quiero tener sangre africana, porque mira mi pelo, mira cómo está de crespo mi pelo, mira mi nariz así cómo está de chata. Y se burlaban o se reían de la broma. Y varias generaciones después, ahorita la, digamos, 5ª generación, hay un niño muy morenito que se le percibe el ADN que sí pudiera tener sangre africana, ¿no? Y bueno, cuando alguien lo contó, cuando lo comentan, cuando lo ves en esos árboles genealógicos, creo que te simplifica mucho la vida el conocer muchas trayectorias y muchas condiciones y acercamiento posible entre las familias para identificar semejanzas y uniones. Y porque algo que me preocupa mucho a mí es en las futuras generaciones, pienso que quienes sepan de dónde provienen y dónde pueden establecer redes por la compatibilidad, la consanguinidad, les pueda facilitar algunas situaciones, como lo sabemos de a veces quienes tienen leucemia, ¿no? Que no encuentran un donante y que dicen, pues no conozco mi familia. Al comentar que estaba haciendo el árbol genealógico, muchas personas me dijeron, yo no conozco más allá de mis abuelos, yo nada más convivo en mi familia nuclear, o qué sé yo, ¿no? Y bueno, pues la idea fue esa, ¿no? Abrir a la exploración a las siguientes generaciones, compartir estas recetas como se hacían en casa, en antaño. Ahí están los secretitos de la canela o de la hierbabuena, o unos saborcitos que dices tú, con razón sabía diferente. Y la generosidad de aportarlas, porque por el otro lado, mi otra abuela, cuando yo le pedí que si me daba su receta de empanadas, me dijo, cuando quieras yo te las hago, mijita. Y el cabrito al horno también no dejaba que nadie viera. Y mi madre le preguntaba, ¿cómo lo hace que le queda tan suave y tan rico? Pues le untas de ajo y sal y pimienta y lo metes al horno 3 horas y le estás dando la vuelta. Y un día mi madre llegó temprano y vio que le estaba poniendo cerveza, pero nunca se lo había dicho, ¿no? Entonces en este sí están los secretos, está la ramita de hierbabuena o algo más, y lo comparto con ustedes, mostrándoles la familia y sus secretos, ¿sí? Tanto culinarios como en el árbol, porque pues no es que haya secretos, y ahorita ya no son secretos, pero había secretos que salieron en los árboles, y que la misma familia que dio el secreto se sintió así como relajada de poder integrar a alguien a un árbol familiar como lo es este. Oye, yo quería saber que de la bisabuela,
¿qué nos puedes contar un poquito de ella y si hay alguna receta que tú tengas asociada con ella? Mira, qué bueno que lo preguntas, porque después de estar haciéndolo, yo dije, pero ¿por qué estoy como obsesionada con hacer eso? Porque tengo otras cosas que quiero hacer y llegó un momento que me sentí que no podía orientarme hacia ningún otro proyecto si no hacía esto de la bisabuela. Pues resulta que ella tuvo Parkinson y se quedó en casa de mi abuela en sus últimos años. Ahí fue cuidada. Y tenía muy malas venas. Entonces el médico de la UNAM le dijo a un joven estudiante de medicina de Monterrey que en esa casa necesitaban a alguien que la fuera a inyectar y que él tenía muy buena mano para las venas. Iba a tener que ir no sé cada cuántas veces con frecuencia a inyectarla. Y entonces ese joven era mi papá, que llegó allí a inyectar a la bisabuela cuando él tenía 19 años y mi madre 12, y llegaba una noche y otra más a inyectar a la bisabuela y decían, y siempre se quedaba a merendar, ¿no? Entonces allí establecieron esa relación, diríamos que de la receta que surgió allí, nací yo, porque mi padre era el médico que iba a inyectar a esta bisabuela y a mi bisabuela, y conoció a mi madre de 12 años, hizo toda la carrera de medicina allá, y luego cuando la pidió el matrimonio le dio las donas, que eran lo que le dan para comprar el vestido y qué sé yo. A mi madre le da tuberculosis y luego le da hepatitis, por poco y no se darle la receta, ¿no? Y finalmente salió de esas. Mi padre fue a la UNAM a buscar a sus profesores médicos para ver qué le daban, se salvó, luego le dio hepatitis y se salvó otra vez, y finalmente se casaron en el 53 y de esa receta salí yo en el 55. Entonces descubrí yo misma, dije, ya acabé, ya le di las gracias a la bisabuela, ya le conservé sus recetas y pues aquí están otras nietas de la siguiente generación para seguirles. Bueno, hablando un poquito sobre el orden, ¿verdad? Que siguen las recetas, que siempre es interesante. Cuando vas a hacer un libro de cocina o abordas un libro de cocina, ¿cómo lo organizas, no? ¿Y por qué con ese criterio, no? Entonces, un poquito también está organizado con cierta originalidad, las secciones, ¿no? Me llama la atención que dice, por ejemplo, el gozo de las texturas. Esta sección es la que habla de las carnes. Sí, pues es que es muy diferente la textura de la carne de cerdo que la de pollo. Y por ahí dice, matas la gallina y pasa al siguiente paso, ¿no? Y yo tuve que poner que había que desplumarla, porque ni modo de que la metiéramos así tal cual, ¿no? Pero pues sí quise darle otros nombres que carnes, sopas, postres, porque pues también teníamos así en la familia la forma de llamar diferente, un poquito diferente a las cosas. Claro, los regalos de la tierra, este es otro apartado que me gusta mucho porque esa es para mí la que más me antoja preparar. Esa. Por ejemplo, calabacitas rellenas, cebolla en vinagre, guauzontles vestidos, romeritos, tortas de papa, ahora con esta verdolagas zacatecanas. Pues para los vegetarianos hay una variedad muy, muy grande. ¿Sí? Y más que, pues eso también si lo pensamos que fue hecho en el Distrito Federal o en la Ciudad de México, ahora Ciudad de México. Porque si alguien me dice, mira, esta regiomontana hizo este libro, no le van a creer, pues no había todo eso aquí en Monterrey. O sea, y también es una, digamos, habla para quienes conocen o puedan llegar a conocer un poquito más de la familia, todo lo que se podía conseguir en México, ¿no? Guanzontles, verdolagas, nopales, berenjenas, qué sé yo, ¿no? Y al llegar a Monterrey en los años 50, pues era papa, calabaza y zanahoria. Y era entendible que no llegaran muchos otros productos.
y que aquí se come la carne asada. Mi papá decía, a mí no me des esas carnes remojadas. Entonces había que esperar que mi papá no fuera a comer para que mi mamá se entusiasmara en hacer esas carnes remojadas. O un mole, que dice que una vez invitó a alguien a hacer les dio mole, así, lo que era antes de hacer el mole, ¿no? Y las personas lo empujaban para un lado y lo empujaban para el otro y lo empujaban, no se lo comieron. Yo una vez hice chayotes rellenos y la gente se comió el relleno, pero no se comió el chayote. Porque era así como papa de agua, o los colombianos dicen papa de los pobres, ¿no? Pero pues eso tiene un sabor también delicioso. No, es una delicia absoluta. Y estaba viendo también que si fuese tal vez un libro de recetas regiomontanas, no habría la sección de los pescados, ¿no? De la comida de mar, que en algunas familias más de tierra adentro, o incluso que no están tan lejos del mar, todo es carne, ¿no? Todo es tierra. Pero aquí hay unas recetas interesantes como unas croquetas de camarón, pescado o anca de rana, Puerto Vallarta. Hay varias cosas interesantes dentro de lo del, bueno, obviamente el bacalao, ¿verdad? Sí, pues las ancas de rana era así como difícil de conseguir acá, pero de repente yo me acuerdo de mía que las haya servido, y por supuesto todas esas cosas se servían cuando mi papá no estaba. Los sábados que él se iba con sus amigos eran los días que comíamos más cosas diferentes de estas que están en el recetario. Luego ahí este pollo a la canasta también me llamó la atención porque es como un Kentucky Fried Chicken pero casero, es el antecedente, ¿no? El antecesor. Y luego dentro de las anécdotas, bueno, me gustó mucho la del higadito, no sé si quieras leerla. Ya, es que cuando le dije a mi mamá que le quería presentar al novio, me dijo, pregúntale si hay algo que no le guste o que sea alérgico, sobre todo que vaya a ser alérgico. Y ella, hasta después caí en cuenta que ella no creía en las alergias, decía que esas eran vaciladas, pero esa vez me preguntó y dijo, no, yo como todo menos vísceras, eso sí yo agradecería que no fueran vísceras. Pues eso le hizo. Y entonces se las comió como si le gustaran. Dijo, pasamos usted la prueba, Luis Antonio. Pues se las comió disimulando y lo que sea, ¿no? Cada uno de sus yernos y nueras comentan alguna barbaridad que les hizo para probarlos. Bueno, esos son los riñones al vino blanco, que a mí la verdad sí se me antojan. Porque recuerdo que en Chile justamente hay una poeta, Stella Díaz Barín, que los preparaba, ¿no? Y de manera similar. Así que ahora lo vamos a hacer. Ya encontramos una chilena porque teníamos ahí tenía ahí la duda de si iban a aparecer o no. Cuando pensé que ella hiciera la presentación, dije, pero hay evidentes recetas peruanas, pero las chilenas no están identificadas así tal cual, pero ahí están. Ajá. Luego otro que me llama la atención es este pipián de Tatabasco. ¿Esto será de Michoacán? Yo creo que sí, y el pipián es la calabaza, la semilla de calabaza, ¿no? Sí. Es que hay otra situación, pero no es de la bisabuela Isabel, sino de una de sus hijas, que cuando se casó, volvieron de la luna de miel y le dijo, fueron a comprar las ollas y los platos y las cosas, llegaron con todo eso y le dijo el esposo, bueno, a ver qué preparas. Dijo, ay, no, nos vamos a ir a comer a algún lugar. Dijo, no, ya tienes todo para en 365 días, no quiero platillo repetido. Y se lo cumplió, ¿no? Entonces, pues también entendemos por qué el recetario tiene tanto, no de ella, sino desde la persona de la siguiente generación que se casó en el 1930. Digamos que del 30 al 53 es que se gestó principalmente y esta persona dice, bueno, Abuela Mariana, que primero le preguntaba a las tías, a las vecinas, a las conocidas, y luego en el mismo mercado preguntaba, ¿qué otra cosa puedo hacer con las verdolagas? ¿Y qué otra cosa puedo hacer con la berenjena o con aquello? Porque no podía repetir, y además él comía poquitito. Hacía albóndigas y se comía 2 albóndigas. No necesito comer mucho, pero sí necesito comer delicioso.
Entonces, pues ese es el antecedente. Sí, y también me llama la atención la sección que tiene de cocina sabores del mundo, ¿no? Que tiene, no sé, paella o goulash, fabada, el caucado, o los anticuchos que ya mencionabas, el arroz chaufa, que también me gusta pensar en los libros que tienen recetas entre comillas internacionales, que es igual de sospechoso que los de cocina mexicana o cocina italiana, ¿no? Cocina internacional. Siempre son libros que tienen, pues, muy, para mi gusto, muy sesgadas las recetas que escogen, ¿no? Que son como lo que piensan que podría ser popular en general, ¿no? Pero me gustan estos porque son platillos escogidos, aprendidos, para ponerlos en práctica, ¿no? Pues el primo que me hizo favor de hacer el prólogo lo comenta que cómo eran las reuniones y pues lo confirmamos, ¿no? Porque antes había una sobremesa, se comía y se comía despacio y se compartía, porque aún y cuando era gente muy trabajadora, pues siempre se tomaban de 2 a 4 de la tarde o de 1 a 3 de la tarde, ¿no? Quien podía hacer esa pausa, o el sábado o el domingo, a comer y compartir despacio, ¿no? Yo me acuerdo, pues, aún y cuando, antes, por ejemplo, yo cocinaba los sábados varias de estas cosas y lo congelaba para irlo sacando la semana, pero quería comer rico todos los días, no quería comer ensaladas a la carrera durante la semana. Entonces, pues yo creo que quien compila las recetas, pues allí muestra su personalidad, su gusto. En este caso, yo he puesto los nombres de las 3 porque ella fue la autora y luego una de ellas fue la compiladora.